Nos encontramos en uno de los lugares más rurales de nuestra península, rodeados por salvajes milanos, cautivados por la belleza de las encinas y bañados por las indomables aguas del Guadiana. Hoy visitamos Extremadura, pero entre bestias de corral y los campos sembrados se alza, aún hoy, una ciudad que fue el orgullo de todo el Imperio Romano, Mérida. Fundada en el año 25 a.C. bajo el nombre de Mérida Augusta, la ciudad fue construida durante el reinado del emperador Augusto. El objetivo de la construcción de la urbs era acoger a los soldados romanos que habían luchado en las guerras cántabras, para así asegurar la presencia romana en la península. La etimología proviene del término emerite, que significa retirado con honor, y Augusta en honor al primer emperador de Roma. La situación geográfica de Mérida era muy privilegiada, ya que se encuentra rodeada de montañas que actúan como una barrera de protección natural y a la orilla del río Guadiana, conocido en época romana como Anás, que abastecía la ciudad de agua. La ciudad estaba bien comunicada gracias a la Vía de la Plata, que conectaba Astúrica Augusta con Itálica, al sur de la península. La fundación de Mérida Augusta coincidió con la división de la provincia de Hispania realizada por Augusto. Mérida alcanzó el estatus de colonia, es decir, la ciudad se regía con las mismas leyes que en Roma, y fue capital de Lusitania, una de las 3 provincias hispánicas, situada en el oeste de la península. Mérida Augusta seguía el modelo de planta hipodámico, es decir, se estructuraba a partir de 2 calles principales, el Cardo, que atravesaba la ciudad de norte a sur, y el de Comano, que lo hacía de este a oeste. Justo en el centro se encontraba el Fórum Colonial. Nos encontramos en el Foro Colonial de Mérida, donde se administraba y se hacía justicia a nivel local. Este templo se encuentra en la confluctura de los dos caminos principales, el Cardo y el de Cumano, y está presidido por el Templo de Diana. El Templo de Diana fue construido en la época del emperador Augusto y coronaba el Foro Colonial. Es de orden hexástil, es decir, que tiene un pórtico de 6 columnas y se eleva sobre un podio. Inicialmente se llamó de Diana porque se dice que está consagrado a la diosa Diana, que es la diosa de la caza, aunque actualmente se han encontrado referencias de que podría estar dedicado al culto al emperador. En el siglo V después de Cristo, una vez caído el Imperio Romano, detrás se edificó un palacio de estilo árabe. Nos encontramos en el recinto imperial de Mérida. Este recinto es un templo dedicado sobre todo al culto imperial que fue construido a mediados del siglo I después de Cristo. El templo está presidido por un pórtico en el que se puede ver un medallón con la imagen de Júpiter, que es el símbolo del poder imperial, y con una de Medusa, que es el símbolo que se atribuye a la protección. El templo está decorado con estatuas de personalidades importantes. El emperador tenía el título de princeps, que a su vez englobaba otros 3 títulos: el César, que concentraba el poder civil; Augusto, el poder religioso; y emperador, que regía el poder militar. Trajano fue emperador de Roma entre los años 98 al 117 después de Cristo. Pertenecía a la dinastía antonina y fue el primer emperador no nacido en Roma. Trajano nació en Itálica, en la actual provincia de Sevilla, y su reinado se caracterizó porque mandó a realizar grandes obras públicas en las guerras contra los dacios y los partos, y porque fue en el momento que el Imperio Romano alcanzó su máximo esplendor. A su muerte fue sucedido por su sobrino Adriano, también de origen hispano. Durante las excavaciones para realizar el Museo de Arte Romano de Mérida se encontró bajo el solar una cripta construida durante la época de la dinastía Julio-Claudia, es decir, a principios del Imperio Romano. En ella podemos ver una multitud de tumbas, de las cuales también encontramos las lápidas en el museo.
de la basílica o casa del anfiteatro se llama así por su forma de basílica. Era una domus romana, es decir, que pertenecía a un patricio, es decir, a un hombre rico, y se puede ver porque tenía termas privadas. Las termas es un edificio lúdico, hace falta de cámara, que era donde los romanos iban a bañarse y donde hablaban de los negocios. La casa de Mitreo es una domus unifamiliar, es decir, pertenecía a una familia de clase benestante. La casa de Mitreo se encuentra fuera de las murallas. En ella hay una habitación con un mosaico llamado el mosaico cosmológico, donde se personifica la concepción y la evolución de la Tierra. También tiene unas termas privadas, debido a que es una casa señorial decorada con mosaicos, y unas estancias subterráneas donde se conservan unas pinturas murales. Los mosaicos son una obra de arte realizada con teselas, que son pequeñas piezas de cerámica pintada. Se elaboraban magníficos dibujos, temática mitológica o floral, contra más grande y elaborado fuese el mosaico, más poder adquisitivo tenía la familia. En el año 8 después de Cristo. Tiene forma elíptica y está formado por la calle donde se sentaban los espectadores y con una capacidad para 15.000 personas, y la arena, que es donde realizaban los espectáculos. Este agujero que vemos en forma de cruz es el almacén y servía para almacenar los decorados y los animales. El anfiteatro era un edificio lúdico en el que se realizaban luchas de gladiadores y fieras y naumaquia. Encontramos en otro edificio lúdico de Mérida, este es el teatro, que es donde se realizaban obras de comedia y tragedia. Está inspirado en el modelo de teatro griego y está formado por una escanae, que es este cuerpo formado por dos columnas, la cavia, que es donde se sentaba el público, diferentes tipos de asiento dependiendo del estado social del público, y los cargos políticos más altos se sentaban cerca de la orquesta, que era donde actuaba el coro. Se realizaban, lo más importante del teatro era escuchar cómo cantaba el coro, mientras que los actores actuaban como acompañamiento.
Y el teatro fue prohibido sobre el siglo III después de Cristo, cuando se proclamó el cristianismo oficial, ya que se declaraba que las obras eran paganas. Era el espectáculo favorito de los romanos. Los romanos que más destacaron fueron Plaucio y Tereto. El teatro fue inaugurado en honor al tercer consulado de Agripa, uno de los generales más fieles del emperador Augusto. En el teatro de Mérida había un peristil donde había una capilla dedicada al culto imperial. Se hallaron estatuas de Augusto, Tiberio y Druso. El emperador Augusto fue el primer emperador del Imperio Romano, reinó entre el 27 a.C. hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Fue fundador de la dinastía Julio-Claudia y su reinado se caracterizó por la estabilidad política y la pacificación de las provincias de Hispania y la Galia. Este periodo de paz es conocido como la Pax Augusta. Everybody tells me that it's so hard to make it, it's so hard to break it, and there's no way to fake it. Número punto. ¿Salgo yo? No, sí, ya se olvidó. Espera, Cristina, te lo... La Sí. cámara no Pues me... entonces grábame a mí, que seguro que le gustará. Diciendo... You're not treating me like a child, baby. Tell me. Escalera romana, escalera española. Escalera romana, escalera española. Tengo unas ganas de ver el teatro. Nunca he visto un teatro romano. Pues como un teatro español para un romano. ¡Tonto! Something I don't know. Tell me.